Oscar Davis, buenos días. Evaristo, buenos días, público de Cadena Sur, buenos Qué días. cara, qué cara, qué seriedad, ¿eh? Ya ves. No, no te quita el estilo por nada. Bueno, Oscar, oye, qué noticia la de este viernes. Bueno, desde antes parece que ya se tenía el hecho, pero no se había confirmado la detención de uno de los líderes del grupo criminal que más violencia generó en Morelos, a decir de las propias autoridades, Santiago Massari el Carrete. Una noticia pues que se había buscado desde hace mucho tiempo y que pues se dice podría tener algunas repercusiones en el Estado. Bueno, sí, de hecho, la comunidad empresarial, por ejemplo, espera, bueno, no, ¿qué será? Cree que Teme. pudiera, teme que puede haber violencia y ha pedido a la autoridad que pues se pongan los suficientes dispositivos de vigilancia para que esto no ocurra, aunque como tú lo leías, ha habido ya los primeros brotes de esa violencia que no se sabe todavía si está relacionada con el reacomodo natural que va a darse después de la captura de el Carrete. También hay que señalar en esto, Evaristo, que primero, que Graco Ramírez en sus 6 años nunca lo pudo agarrar. Capela, pues, siempre decía que ya casi o lo que fuera, pero casualmente nunca lo agarró. Y la otra, que no fue detenido por ninguna corporación policíaca, el ejército, la marina, nadie, sino por pobladores armados del municipio de Tlacotepec. La Guardia Armada de por allá fue la que lo detuvo cuando trataba de escapar en el camión propiedad de uno de los vecinos, uno de los retenes de la gente armada, de los civiles armados, lo detuvo y a su vez ellos notificaron a la policía que finalmente llegó y ya ves que presentaron que había sido resultado de una labor de inteligencia y de no sé cuántas cosas, Así es, pero en que fue un realidad operativo coordinado y que mucha investigación, etcétera, etcétera. fue resultado de un enfrentamiento que esta persona con su grupo armado tuvo en la región de Guerrero donde trató pues de imponer su dominio. Ese enfrentamiento duró varios días, por lo menos 3, fue muy violento. En dos comunidades incluso dejaron sin luz los enfrentamientos, no sé qué tipo de armas utilizaron, pero se cortó la energía eléctrica, tuvieron que restablecer a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. En este enfrentamiento de varios días él salió perdiendo y en su ida llegó a la comunidad donde finalmente fue atrapado. Según los relatos ya tomados de testimonios de los trabajadores, cuando llegó al pueblo citado, vio que una familia tenía un camión y le ofreció al dueño del camión dinero a cambio de manejar el vehículo para escapar. El dueño del vehículo no aceptó dinero, le entregó las llaves, pero cuando esta persona, el Carrete, escapaba de la comunidad, se encontró con un retén y allí conocen a todo mundo y vieron que el camión no iba manejado por el propietario, lo detuvieron y pues bueno, aquí está ya. Y entonces las armas mexicanas se cubrieron de gloria y dijeron que los servicios de inteligencia y todo lo demás. Pero el caso es de que el que llamaban el enemigo público número 1 aquí en Morelos está detenido y ahora la naturaleza odia los espacios vacíos. Ya ves que había por lo menos un cártel que se disputaba en las últimas semanas lo que llaman las plazas, o sea, los lugares donde todos vivimos. Y pues bueno, se supone que la autoridad tiene que estar allí para que nadie que sea de la delincuencia llene ese espacio, sino que sea la ley la que se imponga. Y aquí hay una situación también, Oscar, que habría que revisar con calma. No sé si en alguno de los escenarios que tú hayas escuchado o hecho sobre la detención de este criminal, está el efecto también en la parte política, que también se escuchaban o se decían muchas cosas acerca de complicidades y ese tipo de cosas. Bueno, pues no es que se dijeran, ya sabes que hay videos de que documentan que él, que será, tenía nexos muy directos con varios alcaldes. El entonces alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, fue exhibido en un video donde lo obligan incluso a arrodillarse. Él habla de los tratos que tuvo con el Carrete cuando estuvo detenido y menciona en diversas entrevistas que por lo menos 11 alcaldes de la región surponiente estaban sometidos a la extorsión o bajo el mando o bajo la influencia de este personaje.
Así es que bueno, también seguramente habrá alguna repercusión en la parte política. Vamos a ver también cómo se reacomodan las cosas. Aquí lo que todos deseamos es que esta detención frene la violencia, aunque de momento los escenarios que se hacen, las proyecciones que se hacen señalan que por un tiempo podría volverse la situación más violenta. Así es que, como ha dicho Oscar atinadamente, para eso está la autoridad, para prevenir, para ver esa situación, para que sus cuerpos de inteligencia que dice que tiene, pues hagan prospectivas sobre lo que puede ocurrir aquí tras esta detención y evitar que siga este tipo de violencia cruel, despiadada, que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, en la última década en el estado de Morelos. En fin, pues habrá que ver y esperar que las autoridades hagan su labor. Pues sí, Evaristo, pues ojalá, sobre todo eso, que ya que se cuenta con el refuerzo insuficiente, pero al fin refuerzo de la Guardia Nacional, pues se dé todo para que sea la ley la que impere, los cuerpos policíacos tengan el control de la seguridad y no se desborde en una lucha que de darse sería muy cruenta. Sin duda ninguna. Bueno, esperemos que no. Y otro tema, Oscar, que se da a conocer en la semana, la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos habla de un estudio, un análisis que se hizo en donde 9 universidades, no solamente la Autónoma del Estado de Morelos, sino otras 8 más, están en una situación de verdadera crisis, de déficit económico, lo cual pone en riesgo su operación. Hablan en este comunicado, en este estudio, Oscar, de déficit de más de 11,000 millones de pesos. Ese es un estudio que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública, pero que se contradice un poquito, no se contradice. El subsecretario de Educación Superior que vino a Morelos hace 8 días agregó datos adicionales. El estudio que tú mencionas habla de 9 universidades, pero el subsecretario habló de que son 11 en realidad las que están en ese problema. En total se requieren 11,000 millones de pesos para volverlas a reactivar en una normalidad que sin embargo no es definitiva. Cuando la gente dice que solucionar lo estructural y hacer un cambio coyuntural y todo eso, en realidad se refiere a que las deudas que actualmente enfrentan esas universidades, empezando por la de Morelos era el año pasado una de las más endeudadas. Entonces, ha hecho cambios estructurales para disminuir ese endeudamiento, pero por ejemplo, para terminar el año necesita alrededor de 700 millones de pesos. Creo que 400 solo para pagar las cuestiones salariales de prestaciones, el aguinaldo y todo lo demás. Pero pues la universidad tiene otros gastos, ¿no? De operación, papelería, los servicios y todo eso, y para eso requiere otros 400 millones para cerrar el año. Pero estamos hablando que si el gobierno le da ese dinero, no quiere decir que se haya solucionado el problema del déficit, sino que el próximo año esas deudas esos compromisos se mantienen y van a generar otra deuda al final, porque estamos hablando de que se ha ido pagando desde el año pasado con recursos adelantados, o sea, el dinero que correspondía, digamos, a diciembre se gastó el año pasado y el anterior creo que desde septiembre. O sea, eso es lo que se llama déficit estructural. O sea, por mucho que se le inyecte dinero, si no se modifican las causas de ese gasto, pues bueno, ahí van a estar, o que no se aumente el presupuesto, no se va a poder cubrir nunca ese déficit. El secretario de Educación Pública, el subsecretario, cuando visitó Cuernavaca, dijo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha avanzado sobre el rumbo para que el déficit no sea estructural y que seguramente va a tener el apoyo, pero dijo que falta la parte, que ha habido 3 partes de esa reestructuración. La primera y la segunda ya se cumplieron y se está entrando en Morelos en la parte más delicada, y se refiere a la cuestión del déficit por el pago de jubilaciones y otros conceptos, y dijo que allí se requiere de la cooperación de los sindicatos. Los sindicatos a su vez están dispuestos a cambiar las condiciones que ahora son muy favorables para ellos. Y ese cambio de condiciones incluye, por ejemplo, que tengan que aportar más. La idea es que aporten el 12% de su salario, ahora no recuerdo qué porcentaje aportan,
para que se pueda crear un fondo y no sea el gasto corriente el que esté cubriendo las pensiones. Los administrativos estaban un poquito más renuentes que los trabajadores académicos a participar en la búsqueda de esa solución. De hecho, las últimas posturas públicas del sindicato administrativo era defender lo que tenían, o sea, que no renunciar a absolutamente nada. Pero en realidad, pues esa postura puede ser grave porque comprometería la ayuda del gobierno federal. Sin embargo, la última ocasión que manifestó algo el sindicato de administrativos fue la semana pasada, cuando dijo que ya cambió la forma de jubilaciones, por lo que ahora depende de la antigüedad y de otros factores, y eso da que la mayor parte de los integrantes del sindicato de administrativos se van a jubilar dentro de cuando cumplan 35 años de trabajo, no 25, y que pues bueno, eso va a darle un descanso a las finanzas de la universidad, pero bueno, todavía nos hace falta. Claro, un descanso que no será por mucho tiempo, al final de cuentas tienen que cumplir con los compromisos y llama la atención, no, o sea, lo que no podemos dejar de decir, Oscar, es que son 9 universidades que... 11. 11 más las agregadas en este nuevo estudio, que pues se supone, como dice el eslogan de aquí, o como se conoce a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, son la máxima casa de estudios. Y entonces, ¿en qué momento la máxima casa de estudios permitió que esto fuera escalando al grado de caer en una crisis, en una inoperatividad? Es decir, las universidades donde se cultiva el conocimiento, donde se practica, donde se estudia, analiza, no previó esta situación, y no solamente la Autónoma de Morelos, sino tenemos, mira, la Benito Juárez de Oaxaca, la de Nayarit, la de Sinaloa, la de Zacatecas, Michoacán, la del Estado de México, la de Tabasco, la de Chiapas y la de San Nicolás de Hidalgo. ¿Qué pasó en estas aulas que no se dieron cuenta? No alcanzo a entender. Todo comenzó, digamos, tiene mucho tiempo, probablemente en el rectorado de Gerardo Ávila o el de René Santoveña, comenzó en Morelos, en donde se dio la oportunidad, se vio la oportunidad de conseguir recursos para crecer, para construir nuevas instalaciones o nuevos planteles o nuevos institutos, nuevos investigadores, pero el gobierno federal tarda mucho en responder para cubrir. En teoría, el gobierno federal debería de pagar toda la nómina de las universidades, pero te decía, había la oportunidad de conseguir recursos para crear un nuevo instituto, por ejemplo, pero de aquí a que el gobierno federal pagaba esa nómina nueva, pues bueno, no la pagamos con nuestros recursos, órale pues, pero al final habría, en el caso de Morelos, ya ves que creció muchísimo, sí. Entonces otra escuela, y mientras el gobierno federal pagaba o lo convencían de pagar, bueno, ahí va con recursos propios, y se fue haciendo, eso que era poquito, se fue haciendo una gran aportación. Famoso efecto bola de nieve. Exacto, pero en la rectoría anterior, la de Alejandro Vera, se duplicó la matrícula, había 24,000 alumnos y cuando él terminó ya eran 44,000, y obviamente esas nuevas instalaciones, y de hecho un montón de edificios se construyeron, ya ves, en la zona surponiente, aquí mismo, todavía con Fernando Bilbao, se construyó el IPES, que así se llamaba la sede de Jicarero, originalmente, y entonces... Se llama Campus del Lago. Campus del Lago, ha tenido un montón de nombres. Ajá. El caso está de que las nóminas de todas esas cosas las empezó a pagar con recursos propios, y luego los sindicatos reclamaban prestaciones, bueno, con recursos propios, el aguinaldo de 90 días, y lo que eran gastos aislados en realidad ya juntos han sido un déficit enorme, y allí está, en el caso de Morelos, el origen de la situación actual. Pues bueno, el tema es que ahorita la Autónoma del Estado de Morelos, junto con estas 11, 10 más, pues está en una situación grave. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Se habla de que ya nomás van a aguantar un mesecito más y ya, ¿verdad? Sí, el dinero para la nómina queda hasta septiembre. Es probable que puedan, con ahorros, estirarlo más, pero los pagos salariales de noviembre y diciembre sí están en total duda. No digamos el aguinaldo, que es de plano. Pues sí, 3 meses. Prácticamente. Son 3 meses de aguinaldo más 2 meses de salario de noviembre y diciembre, e incluso octubre podría estar en duda. Apuestan a que el gobierno federal
entregue el dinero necesario, pero el gobierno federal dice que lo va a entregar cuando ya no haya un déficit estructural, y las universidades públicas lo que quieren es que ese dinero sea regularizable, o sea, te doy esto y te lo voy a seguir dando los siguientes años, pero el gobierno federal no quiere eso. qué situación la de la universidad. Y bueno, en otro tema ya para concluir, una situación también preocupante. Se menciona en estos días, la semana pasada, finales de la semana, que una minera canadiense que suponemos tiene algunos derechos ha pagado por la explotación de minerales y de metales preciosos, bueno, quiere reactivar la extracción en minas aquí en Temixco, en Miacatlán, y eso pues ha puesto en alerta otra vez a los grupos sociales. Exacto, mira, la minera tiene los derechos. En el gobierno de Felipe Calderón se concesionó más del 10% del territorio nacional a un precio, o sea, a cambio de una contraprestación ridícula. No me acuerdo cuánto pagaron, pero es una cosa que ni siquiera cuenta. Y entre otras cosas, la minera canadiense tiene el derecho sobre una superficie muy extensa que empieza ahí en los límites de la zona arqueológica y se va, creo que hacia Tetlama. Bueno, para esto la minera canadiense es una empresa transnacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, y allá le informó con un folleto, como se acostumbra, a los accionistas la potencial situación de negocios en Morelos, y dice que puede extraer 3.000 millones de dólares en oro en esta región. Imagínate. Anuales. No, una sola vez. Ah. 3.000 millones de dólares es el potencial de oro que hay solo en esa parte del estado de Morelos. El único detalle es que esa minera y otras más de la misma nacionalidad utilizan métodos salvajes para extraer el oro. No es como en las películas que hacen un túnel, una galería y que van sacando de a poquito. No, ellos con máquinas enormes hacen cráteres inmensos y utilizan sustancias tóxicas para separar el oro de los demás minerales y todo lo demás, y como se ha visto en el estado de Guerrero, en Zacatecas, en otros lugares, contaminan absolutamente todo. Allá, pues bueno, ellos, pero Morelos es un lugar extremadamente poblado. Si contaminan Tetlama, estamos hablando de que van a contaminar los mantos freáticos que quedan al sur. ¿Qué queda al sur? Pues Pues nosotros. claro. Exactamente. Entonces, 3.000 millones de dólares es una inmensidad de dinero. No sé en cuánto en pesos, pero pues es una cosa que ni siquiera podemos calcular. Y pues bueno, tienen el interés y tienen la ley de su lado porque tienen un título de concesión. Entonces ya lo intentaron y la movilización social les impidió que comenzaran a trabajar. Pero la alcaldesa de Temisco la semana pasada avisó que la empresa ya le había notificado al cabildo que prepara todo para volver a comenzar. Entonces es muy grave porque contamina, va a destruir todo. Morelos es un estado pequeñísimo. El agujerote que van a abrir allí va a tener repercusiones en todo lo que es el sur, el este, el oeste, o sea, hacia el poniente, hacia el estado de Guerrero, el estado de México, hacia el centro del estado de Morelos y sobre todo lo más preocupante, hacia el sur. Tres momentos ahí identificamos, Oscar. Primero, la enorme riqueza que tiene nuestro suelo, el suelo morelense, ¿no? La segunda cosa que hay que decir es que pues otros se lo quieren llevar, o sea, no se va a quedar aquí. Y la tercera, y quizá más importante, esta degradación biológica, esta situación de deforestación, de daño al medio ambiente, que obvio va a repercutir en la población, no solamente de esa zona, sino de toda la región sur. Por ello sí debemos estar atentos aquí, le vamos a dar seguimiento al tema, y como has dicho, y ese es uno de los problemas que tenemos en México, la concesión. La empresa cuando tiene todos los documentos en regla otorgados por el propio gobierno, pues entonces tendría el derecho de ejercitarlo. Vamos a ver qué ocurre. Ya se alertaron otra vez los grupos sociales, parecía este tema ya superado, pero no, ahí vienen de nuevo, y es que eso es un apetitoso botín, 3.000 millones de dólares, pues quién no los querría. Vamos a ver qué ocurre, y también hay que decir que está cerca de la zona arqueológica de Xochicalco, ¿no? Así es, y del lago Monumento de protegido, Cuateltelco. Sí, una maravilla. de la humanidad, Así un es, patrimonio de la humanidad. así es, patrimonio de la humanidad que podría también verse afectado por la extracción de estos metales. Estaremos al pendiente, Oscar, y bueno, ya hay grupos organizados que regularmente se habían estado reuniendo, y vamos a ver qué hacen ante esta nueva amenaza. Pero se oyó feo lo que dijiste, a ver qué hacen, porque en realidad debería ser qué hacemos. Bueno, pues nos sumamos a esta situación y a darle seguimiento. Nos toca documentar todo lo que ocurra, así es que estaremos al pendiente. Pues gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y a Cadena Sur.